Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal amanecieron el día de hoy? Hay que darle gracias a Dios por el nuevo día que nos da, ¿verdad? Porque es una de las maravillas del Señor. La lección de esta mañana se llama La Iglesia, un pueblo que adora a Dios. Ese es el tema. Tenemos aproximadamente como unas 10 lecciones de adoración. Así que vamos a tener un estudio bastante concienzudo de lo que es realmente adorar a Dios. Vamos a leer entonces, hermanos, el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Muy bien. ¿Cuántas cosas, cuántos verbos hay que dicen ellos que hagamos? Dice que aclamemos, que lo hagamos con júbilo, que cantemos, que también dice que nos lleguemos con alabanza y que otra vez vuelve a decir que le aclamemos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué querrá decir aclamar? Pues que proclamemos, ¿verdad? Porque vamos a aclamar alegremente, que nosotros manifestemos de alguna manera, y aquí sería con cánticos, ¿verdad? Con nuestros cánticos. Por eso el Salmo empieza diciendo que es un cántico de alabanza y de adoración al Señor. Todo el versículo habla realmente de actitudes que se pueden llevar a cabo en la iglesia. Amén. En la iglesia, porque los salmistas invitaban a todo el pueblo judío a ir al templo de Jehová, ¿verdad? Tanto que tenemos aquel salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y uno debería preguntarle a usted a dónde le gusta ir, que se levanta temprano, al fútbol, a encender la tele, a desayunar, a tantas cosas que nos pueden llamar la atención hacer el día de reposo, ¿va? Nos vamos al puerto, a las playas. Ojalá que ahora para la Semana Santa pues usted no salga, hermano, porque solo va a complicar más la situación del COVID. Ya estamos bastante contagiados. Y no se trata de ver quién se muere primero, ¿verdad? Bien. Dice que pensemos en realmente qué sucede en el culto cristiano. ¿Qué sucede en el culto cristiano? Pues el culto cristiano, cuando venimos acá a la iglesia para tener un culto, la intención es llegar a la adoración, ¿verdad, Celita? ¿Te recuerdas que ya estudiamos qué era la adoración? Sí, ya nosotros hemos estudiado acerca de qué es la adoración, ¿verdad? Y es realmente darle al Señor toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? Y ponerlo a Él en primer lugar siempre en nuestras vidas. Y le adoramos con cánticos, le adoramos con nuestras oraciones, le adoramos con también las ofrendas, ¿verdad? Es una forma de adorar al Señor. Sí. Algún niñito de estos que están empezando a crecer en la iglesia, pues podrían preguntar, porque a veces los papás los tienen que traer jalando a. Dicen, ¿por qué no lo hacemos mejor cada 15 días, papá, o cada mes? La ida a la iglesia, todos ¿verdad? los días, todos los domingos, ¿para qué? Dirán. Y entonces hay que contestarles, ¿verdad? Que es la manera como nosotros respondemos al amor de Dios y a las obras que Él ha hecho por nosotros. Amén. ¿Qué ha hecho por nosotros el Señor? Pues el Señor lo ha hecho todo, ¿verdad? Porque pues Él nos crió, Él nos hizo, y sobre todo pues que Él nos salvó, ¿verdad? Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él nos ama con amor eterno. Sí, ¿verdad? es hermoso, ¿verdad? Amén.
Pero básicamente el servicio en la iglesia, el culto en la iglesia, es una celebración. Una celebración porque te dio a ti la vida. Amén. Y porque me dio a mí la vida. Y Amén. porque se la dio al pastor. A Y todos. porque se la dio al cantante. Les dio la vida. Y Él es el único que hace maravillas. Amén. Amén. Él es el único que hace maravillas. Él es el único. ¿Cuántos sabrán que hacen maravillas y que pretenden engañar a la gente, Telita? Bueno, a veces pues hay personas que hacen cosas extraordinarias, ¿verdad? Y la gente se queda así admirada de lo que hace. Pero sabemos que son cositas pasajeras, ¿verdad? El único que hace grandes maravillas es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Él es el que, Él hizo el universo, creó fíjate. todas las cosas. Él ¿verdad? hizo el universo, Él hizo el cielo, Él hizo todas las leyes que gobiernan, Ujú. no solo a la tierra, va. Aquí nos asombramos de que hayan inventado la computadora, pero todo eso Dios ya lo había dejado ahí para que el hombre Solo lo todo lo que descubría. hace es descubrir, ¿verdad? Así es. Descubrir, pero ellos no dicen que han descubierto a Dios, Ujú. sino que han descubierto Algo pues, que ya algo estaba. que no se conocía. Ujú. Y que aún hay probablemente muchas cosas desconocidas todavía, ¿verdad? Que en algún momento Dios va a permitirle a alguien, ¿verdad? Que lo descubra. Ajá. Muy bien. Es una celebración el servicio, es una celebración. Entonces es como que estemos de fiesta. Amén. Estamos de Amén. fiesta porque Él nos dio la vida y porque Él es el único que hace maravillas. Amén. Amén. Sí, allá van los muchachos y las muchachas a ver a Messi, porque Messi hace maravillas. Con el Maravillas balón, con el pie y con la pelota. con la pelota, ¿verdad? Pero de todos modos Él de ahí no pasa. Hasta ahí se queda. Hasta ahí se queda. Pero las maravillas de Dios son eternas Son eternas. y son inconmensurables. y son increíbles, ¿verdad? No se pueden medir. Ujú. Él es el que sostiene el planeta en El medio del universo vacío. entero. Él es el que nos da todas las normas de convivencia. Él es el que nos enseña a vivir. Amén. Él es el Amén. que merece nuestro amor y nuestra Nuestra alabanza alabanza. y nuestra- Sí. todo, Él merece todo. Leamos el Salmo ¿Verdad? 72, 18, Telita. El 72:18 vamos a leer, que dice de esta manera: Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo dice Telita? Bendito Jehová Dios. Bendecir a Jehová. el- ¿Será que podemos bendecir nosotros a Dios? ¿Y Amén. cómo lo podemos hacer, Estelita? Pues nosotros dándole a Él la honra y la gloria que Él merece y comportándonos también de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra, ¿verdad? ¿Sí? Y también pues honrándole con todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Que es con nuestros cánticos espirituales, porque así dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Ajá. Digamos el salmista, ¿verdad? Fue usado también para componer todos estos salmos tan lindos, tan preciosos, que honraban al Señor, ¿verdad? Con lo que Él escribió en todo momento, siempre dio toda la honra al Señor y contaba de sus maravillas, ¿verdad? Así el Señor espera que nosotros testifiquemos también de las cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que otros también le conozcan a Él y le honren, le alaben y le glorifiquen. Sí, la manera como los judíos celebraban era con alabanza y alegría y lo hacían presentando ofrendas y sacrificios de alabanza. Ujú. Ofrendas que Ofrenda. consistían en sacrificios en el tiempo de los judíos, Ujú. ofrendas de animales que animales. sacrificaban delante del Señor como Ujú. como un respeto, como un homenaje, como algo para engrandecer el nombre de Dios. Y narrando la misericordia de Dios, los sacrificios de alabanza eran narraciones de la misericordia de Dios. ¿Sabías tú eso? Ujú. Narraciones de la misericordia de Dios.
De hecho, hay salmos, ¿verdad?, que nos hablan que el Señor hizo tal cosa, ¿verdad? Y habla y dice, y para siempre es su misericordia. Y narra otro párrafo de las maravillas del Señor y dice, y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Porque la verdad es que el Señor es muy especial y es maravilloso y su misericordia es infinita, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice al respecto el Salmo 100? ¿Cuánto es feliz el varón que no anduvo con...? El Salmo 1, del 1 1 al 3, ¿verdad? El Salmo 1, del 1 al Veamos 3. el Salmo 1 del 1 al 3. Dice de esta manera, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nos están describiendo como un árbol frondoso. Qué bello es mirar un árbol frondoso, sobre todo ahora en época de verano, ¿va? Sí. Que esté verde, verde, verde. Dice que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Ajá, está su delicia. ¿Cuánto tiempo entonces debemos leer la Biblia, Tela? Pues aquí nos dice que siempre, ¿verdad? Que de día, y de noche. ¿Y usted, hermano, cuánto tiempo, cuánto hace que no lee su Biblia? ¿O que la lee muy despacito? ¿Cómo está la cosa? Lo cierto es que tenemos que aprender a leer la Biblia. Porque en esa está su delicia, porque en ella medita de día y de noche. Sí, porque la palabra de Jehová es algo tan excelente que es una delicia leerlo. Es una delicia leerlo, y dice que si meditamos en ella de día y de noche será como corrientes de agua. Como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Sí, sí. Porque a veces uno cuando va así en la carretera y a veces ve una fila así como de arbolitos verdes, 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 inmediatamente uno dice, ¿hay alguna fuente de agua cerca? ¿Verdad? Porque realmente eso, el agua que llega cerca de las raíces de los árboles le da ese alimento, ¿verdad? Para que estén tan frondosos y tan verdes, aún en tiempos de verano. Muy bien, sí. Sí, cuando nosotros nos comparan con un árbol sembrado junto a las corrientes de las aguas, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, pues nos hace sentir sabroso. Yo me acuerdo cuando en mi pueblo, que era muy caliente el clima, cuando llegamos al río, ¡ah! ¡Qué rica, cosa más rica!, ¿verdad? Así dice Dios, dice el salmista, que se manifiesta la presencia de Dios en nosotros. Amén. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cómo se manifiesta Dios en su vida? En su vida. Yo no sé si a usted le gustaría contestarme, pero dice que venir el domingo de nuevo a celebrar un milagro, todo de nuevo para que enriquezca la vida de los oyentes, es algo que el alma nuestra anhela fervientemente. Por eso es que el ser humano está hecho para Dios, no está hecho para las drogas, no está hecho para las mujeres, no está hecho para hacer dinero, no está hecho para nada de eso, sino para Dios. Solo en Dios podemos encontrar algo que sostenga nuestra vida de una manera satisfactoria para nuestro corazón. Así que si usted busca en las cosas que el mundo le ofrece la felicidad de su alma, no la va a encontrar. No la va a encontrar. O solo es pasajera, ¿verdad? Es momentánea. Sí. ¿Verdad? Porque eso, Messi metió un gol. Y al ratito están contentos. En 5 minutos ya los empataron. Y después ya pasó, ¿verdad? Ajá. Esa alegría o ese gozo es pasajero, ¿verdad? Pero como le dijo el Señor Jesús a la mujer, ¿verdad?, samaritana, ¿verdad? ¿Sí? El agua que yo te daré no es como esta agua que hoy te la tomas y al rato ya vuelves a tener sed. Sí. Pero el agua que el Señor da es para siempre.
Sí, 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 que va a sí. saciar todas las necesidades humanas. Tenemos que celebrar que un milagro se ha hecho en nuestra vida para que enriquezca. ¿Para qué será que Dios hace milagros en nuestra vida? Pues los milagros que el Señor hace en nuestra vida es primero para, digamos, como para bendición de la persona que lo está recibiendo, Sí. pero no para que se quede con eso, sino para que testifique realmente de la grandeza del Señor, de la gracia del Señor, del poder de Dios, porque siempre vemos en los milagros que el Señor hizo en el Nuevo Testamento, la gente que lo estaba viendo, ¿verdad?, que miraba el milagro y todas las maravillas que Dios hacía, entonces la gente se convertía, ¿verdad? Y cuando los otros contaban y decían lo que había pasado con ellos, muchos realmente dejaban su vida antigua, su vida pasada, y se convertían también al Señor, ¿verdad? Sí, tú eres un milagro de Dios, ¿va? Amén, Sí. amén. Yo soy un regalo del Señor, por Para eso mí. estoy aquí hoy, ¿verdad? Porque realmente el Señor ha sido bueno y misericordioso conmigo, y no puedo dejar de decir las cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Ya estuviera yo muerta hace muchos años. Díselas a la gente. Bueno, sí, esta mañana, pues, ya que tengo oportunidad, quiero agradecer al Señor y contarles que realmente yo en el 2012, pues fui, también pasé un problema bastante difícil y serio, ¿verdad? Porque me detectaron un cáncer de ovario y había pasado al otro ovario, así que tuve que sufrir también pues ese proceso de quimioterapias de 6 meses, y todo lo que se sufre con eso, y con la caída del pelo, y solo por la misericordia del Señor que estoy aquí, porque la verdad es un cáncer bastante agresivo según los médicos, ¿verdad? Y malvado es. que es malísimo, y en proceso de quimioterapia también es complicado. A veces uno dice, le están poniendo quimio y así nada más, pero no sé si ustedes saben que en el proceso de quimioterapia uno puede morir, ¿verdad? Y de hecho hay muchas personas que reciben una primera quimio, segunda o tercera, y el cuerpo no va a responder bien, y empieza a sufrir algún problema en su cuerpo, y muchas veces no se soportan las quimioterapias, el cuerpo no lo soporta bien. Así que ya con el hecho de llegar a terminar un proceso de quimioterapia de casi 6 meses, pues es una bendición de Dios, ¿verdad? Es una bendición de Dios. En el proceso pues yo sufrí dos problemas también, ¿verdad? En uno que la verdad que solo por la misericordia de Dios que no morí, y la segunda vez con una trombosis en la pierna izquierda. Pero aquí me tiene el Señor con un propósito, ¿verdad? Y sé que es para que yo siga alabándole y contando de sus maravillas. Así que aquí estoy para servir al Señor, a mi Dios, hasta el último día que Él me regale de vida. Que para Él sea la honra y la gloria. Amén, hermanita. Dios te bendiga hoy. Amén. Sí. Alegrémonos porque Dios Amén. te permitió muchos años más. Amén. Amén. Ahora una pregunta que vale la pena es, ¿cómo es Dios y cómo es el pueblo que le adora? Bueno, Dios es bueno y es grande su misericordia, ¿verdad? Y es un Dios eterno, un Dios que hizo todas las cosas, un Dios maravilloso. Y ahora vamos a ver cómo es el pueblo que le adora. Sí, tenemos que reconocer que hay 2 clases de adoración, 2 tipos no de adoración, sino de oración. Hay una oración que se hace frecuentemente dentro de las iglesias, que se llama oración de proclamación. Es decir, se dicen muchas cosas de Él. Pero Dios quiere que también nosotros pasemos más profundamente en la oración. Y Él quiere que nosotros tengamos una oración de adoración. Oración.
es bueno que nos preguntemos qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y qué debemos de hacer para poder pasar de la oración de proclamación a la oración de adoración. El libro de Nehemías puede ayudarnos porque nos enseña que esto es un proceso. Porque los requerimientos para la adoración en común es un acto de adoración a Dios. Amén. Cuando Oseas convocó al pueblo a adorar a Jehová, Israel estaba pasando por idolatría. Vamos a ubicar entonces el momento exacto en que esto fue enseñado. Muy bien. El pueblo de Israel, después de muchos años de estar gobernada por reyes, terminó portándose tan mal que Dios se indignó de tal manera y los permitió que los babilonios se los llevaran cautivos a todos para vivir en Babilonia durante 70 años. Allá se iban a morir los que salieron jóvenes de Israel, allá murieron en Babilonia, para que solo los que regresaran fueran los jóvenes. Los jóvenes, pero estos jóvenes no tenían ninguna formación cristiana, no cristiana, sino de adoración a Jehová. Y entonces ellos cuando regresaron, pues lo primero que hicieron los sacerdotes Esdras y Nehemías fue organizar la estructuración de las paredes de la muralla de Jerusalén. Organizaron también el servicio público y todas las cosas, pero no se metieron inmediatamente a la formación de la comunión con Dios del pueblo, porque el pueblo pues no le importaba, realmente ellos andaban perdidos. Sí. El libro de Nehemías nos puede ayudar y nos enseña de entrada que se necesita un proceso por el cual la gente va teniendo más conocimiento de Dios hasta que finalmente puede llegar a la oración de adoración. Y para eso vamos a buscar el libro de Nehemías. Los líderes de regreso de la cautividad organizaron de nuevo todo Israel, menos una cosa que era la importante, la adoración. Es decir, tenían una buena organización dentro de la nación, pero no había adoración. Eso quiere decir que una buena estructura y una buena organización de una iglesia no necesariamente significa que tienen la profundidad suficiente como para que pueda llegar su oración al nivel de adoración requerido por Dios. Sí, por lo mismo estamos diciendo, ¿verdad? Que al principio, ¿verdad? Que se dijo que era un proceso, ¿verdad? Porque había que empezar por una cosa, seguir en otra, y ya llegamos entonces al momento en el que vamos a ver aquí que fue lo que Nehemías escribe en el capítulo número 8. Sí. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dieron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ese es el capítulo 8, versículo número 1. Comentemos ahí. La segunda fase del proceso es convocar al pueblo de Dios a reunirse. ¿Y qué fue lo que realmente Nehemías u Oseas sacó para que comenzara el desarrollo, el cambio del pueblo? Pues lo que sacó fue la ley de Jehová. La ley de Moisés. Es decir, sacó todo lo que Dios le había dado a Moisés para que el pueblo se enterara. Digo que aparentemente hasta eso estaba también. Sí, ni lo sabían, ni sabían. Es que es lo que pasa, y yo creo que es algo que podemos comentar del tiempo de hoy también, ¿verdad? Así es. Que si la gente cuando viene a la iglesia no sabe ni de qué se trata. A veces no tienen las Biblias y todo, pero no la leen, ¿verdad? O no la leen o no la entienden. O no la entienden o no ponen atención a eso. Por eso Esdras, que era el escriba, ¿verdad? Él trajo el libro de la ley de Moisés, que de cuando se las había dado Dios, ¿verdad? Sí. Más, Bueno,
Pero la segunda parte, además de leerles la ley, Ujú, se esmeraron por una tercera cosa. ujú, La primera cosa fue juntarlos. ujú. La segunda cosa fue traer Traer la ley de la Moisés. Biblia. Ujú. La Biblia. Y la tercera cosa fue leerles. Sí, como en aquel la tiempo no gente. era toda la Biblia, ¿verdad? Sino Sí. la ley de Moisés. Y luego además el tercer ítem fue leerles la Biblia, Ujú, pero el siguiente es muy importante. ujú, Se aseguraron que la gente entendía lo que estaban explicándoles. ujú. Porque a veces tenemos muchos mensajes, pero después de muchas palabras no se entiende qué es lo que se quiso decir, ¿verdad? Ajá. Sí, porque Y es lo que entonces- dice aquí, ¿verdad? Que más adelantito dice que se leyó el libro delante de la gente y la gente estuvo ahí parada desde el alba hasta el mediodía, Sí. y de todos los que podían entender, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, ¿verdad? Sí. Ujú, Pero había algo más importante. ujú, La gente fue a llamar a los jefes, ujú, a los sacerdotes y a los levitas ujú, para que les explicaran qué era eso de la ley. ujú, Ajá. ajá. A ver qué dice Nehemías 9:1 al 4. 9, 1 al 4. Sí. Muy bien. Solo voy a leer el 8:8 que dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Verdad? Es lo que acabamos Perfecto, de sí. decir. Ahora en el 9 dice del 1 al 4, y aquí ya viene el otro paso. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y aquí da los nombres de cada uno, ¿verdad? Y clamaron en voz alta a Jehová tu Dios. Muy bien, entonces démonos cuenta, hermanos. Démonos cuenta que si queremos que nuestra oración sea profunda del agrado de Dios, tenemos que seguir el mismo procedimiento del libro de Nehemías. Primero, juntar a la gente. Nosotros nos juntamos en la iglesia. Luego de eso, se lee la palabra. Se lee la palabra, pero la gente tiene que estar atenta, con sus oídos oyendo y tratando de entender. Porque si usted no está tratando de entender, entonces eso no va a servir de nada para usted. Porque tiene que poner su sentido completo en lo que está leyendo. Y luego dice que después de escuchar atentamente, se aseguraron los levitas todos que entendían lo que Dios les había dicho. Yo no sé, tal vez eso nos hace falta a algunas iglesias, ¿verdad? En el sentido de que si no nos entendieron, pues ese es su problema, dice el predicador, ¿verdad? Pero no, esa es la parte importante, que la gente entienda, porque luego de eso hubo un avivamiento con ellos. Sí. De tal manera que dice que confesaron sus pecados y se vistieron en ayuno y con cilicio, que era la manera como ellos se humillaban, y adoraron entonces a Jehová. Por fin estaban unidos a Jehová. ¿Y cuáles son los resultados de una verdadera adoración, Estelita? Es que solo quería decir algo antes de eso. ¿Sí? Como ahora, digamos, para que este proceso se llevara a cabo, la gente estaba realmente con el deseo de aprender, de entender y de comprender la ley de Dios, ¿verdad? Sí. Lo que pasa muchas veces ahora en la iglesia es que si le llama a uno la atención a las personas en la iglesia,
las personas se enojan y muchas veces no están poniendo atención, pero cuando vemos aquí realmente lo que pasó es porque realmente las personas querían poner atención y los sacerdotes y los levitas estaban como ellos también ayudándoles a que no se distrajeran, a que pusieran toda la atención, porque si vamos a la casa del Señor es que porque nosotros vamos a ir realmente a escuchar la palabra de Dios y a poner atención. A veces hay personas que tal vez lo quieren distraer a uno, pero si nosotros queremos aprender, nosotros vamos a decir, espere, no me quite la atención. A veces nuestra mente se va también por otro lado y nosotros tenemos que estar conscientes y regresar rápido para lo que la persona que está predicando y que está llevando la palabra del Señor nos está explicando, porque eso va a provocar entonces en nosotros, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo de Dios que está allí presente en cada una de las predicaciones, en cada uno de los momentos en que se está hablando la palabra de Dios, para que redargüe en nuestros corazones y en nuestra mente, porque ese es el propósito, de tal manera que haya entonces un arrepentimiento en nuestras vidas, porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y que cambiemos de actitud. Sí, no solo eso, sino que, digamos ahora, los celulares, ¿verdad? Los celulares son los grandes distractores. Ahora, además, ¿qué se puede hacer? ¿Dejamos que cada quien haga lo que quiera en el templo? ¿O realmente si vemos este proceso aquí, es un ejemplo para nosotros en la iglesia? Pero por eso estamos hablando del tema, para ver si lo entienden. Pero como a veces no ven la escuela dominical. Sí, bueno, pues hay que predicarlo, ¿ah? Bueno, pero había entonces la adoración comunitaria, que ya dijimos que era simplemente una oración de exaltación del Señor, pero no era de adoración. Si tú tienes los dos tipos de adoración, pues perfecto, porque puedes estar en una oración de proclamación, proclamando el poder de Jesús, diciendo que Jesús es el Rey, diciendo que es nuestro Salvador y aquí y allá, pero también podemos tener nuestro momento íntimo y profundo con Dios, en este momento representado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Sí, el culto que agrada a Dios es el culto que da vida y en el que participan todos en agradar a Dios. Amén. Y el pueblo dice que se puso a llorar, ¿verdad? Sí, el pueblo se arrepintió. Sí, y el pueblo, bueno, aquí lo vimos ya en el 9, ¿verdad? Donde dice que ellos entonces se pusieron, primero se apartaron, ¿verdad? Uno de otro ya se había apartado la descendencia de Israel de los extranjeros, y entonces estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, ¿verdad? Porque aquí salió hasta la otra generación, ¿eh? Y puestos en pie en su lugar, porque como lo que había pasado era que se habían olvidado de Dios, ¿verdad? Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios y la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y ahí dan todos los nombres, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y ahí pues dice todo lo demás, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ninguna adoración será agradable a Dios hasta que estemos limpios de todo lo que de lo que desagrada al Señor. Uh-huh. Por eso dice que aquellos confesaron todos sus pecados para que Dios limpiara sus vidas y sus mentes y que pudieran ser agradables delante del Señor. Amén. Hubo también, dice, un gran encuentro espiritual y de obediencia a Dios. Amén. Y también a la instrucción de los siervos de Dios. El servicio que nosotros tenemos como culto es un culto a Dios. Y ahí en nuestra vida o un área de nuestra vida, pues si sentimos la necesidad de conocer la voluntad de Dios, leamos lo que dice Nehemías 8:13 al 18. 8:13 al 18 dice de esta manera: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley
y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo y hasta el 3, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Muy bien, ¿qué cambio va? ¿Sí? Si usted quiere cambiar, ya sabe qué tiene que hacer entonces. Poner atención, entender lo que está diciendo, lo que están diciendo, y luego, pues, permitir que su espíritu se responda al llamamiento de Dios. Amén. Bueno, pues eso se volvió, dice, se rindieron de una manera práctica y diaria para el pueblo, porque tendrían que estar buscando siempre la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. Esta práctica fue un medio para conocer continuamente la voluntad de Dios para la vida personal. A veces nos fijamos en la gente, ¿va? Mira aquel, y mira aquel otro, y mira aquel otro. ¿A usted qué le importa cómo anda cada uno? Primero póngase usted en orden con el Señor, y entonces después voltéese para mirar lo que los demás están haciendo. No era un evento comunitario, sino personal. Los que participaban en el culto de adoración tienen más ansias de conocer más del Señor. El culto normal es de proclamación, y aparte es el culto de adoración. Ahora dice Nehemías, ¿qué pasó con el pueblo cuando el pueblo realmente se volvió a Jehová? ¿Qué pasó? Bueno, cuando se volvió, según lo que dice aquí, 17. En el 17, Nehemías 8:17. y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos voy a leer, y de tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Alegría muy grande. Usted, hermano, cuando aceptó a Cristo, ¿cómo se sintió? ¿Cómo te sentiste tú, Celita? Pues muy alegre, ¿verdad?, de haber conocido realmente lo que Dios estaba ofreciéndonos, realmente una vida nueva, una vida diferente, ¿verdad? Que las cosas viejas pasaron. Toda la gente que se nuevas. convierte al Señor siente una gran alegría, como que le quitaron un peso de encima. Yo no sé, que ahora le voy a preguntar a usted, ¿qué sintió usted cuando se convirtió? Si usted no sintió nada, pues a lo mejor no pasó nada. Pero si usted sintió gran alegría, es porque el Espíritu Santo descendió a su vida. Demos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Y Estelita, ¿nos quieres dirigir en oración? Muy bien, oremos entonces para terminar esta escuela dominical que el Señor nos ha permitido esta mañana estudiar. Oremos, hermanos, por favor. Señor, te damos muchas gracias, bendito Padre, porque siempre tu deseo, mi Dios, es que nosotros realmente podamos tener esa comunión íntima contigo, bendito Dios, porque eso nos va a llevar realmente a poder saber cómo andamos en nuestras vidas personales cada uno, Señor, que pongamos atención a tu palabra, Señor, que podamos realmente estar atentos en la iglesia, pues donde se predica tu palabra, Señor, y si la leemos en la casa, cuando tengamos nuestros momentos, Señor, de devocional, en esa lectura, Señor, que también pongamos atención, porque a través de ella, Señor, tú nos hablas a cada uno en forma personal, de acuerdo, Señor, a cada una de nuestras necesidades o cómo andemos cada quien. Sabemos que tu Santo Espíritu, Señor, va redarguyendo. Así que muchas gracias, Padre, por esta lección de esta mañana que nos lleva realmente a llegar a ese proceso
y llegar, Señor, a esa culminación realmente de poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, como tú quieres que te adoremos en este tiempo. Te lo agradecemos todo y te pedimos bendiciones sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están conectados, Señor, para estudiar tu palabra. Una bendición especial te pedimos para cada quien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos dentro de 8 días.